Bueno, los datos que están marcados ahí en amarillo. Romero, Nicolás, ¿pudiste? Bueno, ¿querés que repita rápidamente? Así repasamos. Ah, claro, está bien. Está bien, sí, fue de tratar de graficar la impedancia 5 más J3, 5 más J3, esta impedancia que está acá. Si yo la dibujo acá, siempre voy a colocar una escala. Y vamos a hacer 1 centímetro, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son ohms. Y la impedancia era J3. Acá. Por lo tanto, este punto de acá, la intersección de la parte real con la parte imaginaria, me está definiendo el vector, que es la impedancia. Entonces, mis datos son acá en rectangular. Automáticamente yo marco el vector. Y ahora yo lo que quiero averiguar es cuánto vale este módulo de la z equivalente y cuánto vale este ángulo. Bueno, este ángulo es el ángulo que calculamos acá como el arco tangente de la parte imaginaria. Y de acá a acá es 3. Tomamos el módulo y la parte real es 5. Y con esto calculamos el ángulo. Y para calcular el módulo, ¿qué es esto? Usamos trigonometría, ya tenemos el ángulo, y recordemos que el coseno del ángulo es siempre el coseno de un ángulo. En este caso, el que está marcado acá es este cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es la resistencia, que es la parte real, dividido el módulo de z equivalente. Bueno, de acá despejamos el módulo de z equivalente. O sea, yo obvié hacer esto, el gráfico, pero siempre conviene hacer el gráfico. Conviene hacer el gráfico porque uno ya sabe cómo va a dar el ángulo, nos ayuda mucho. Si nos equivocamos en algo, con el gráfico, si nos equivocamos en alguna cuenta con el gráfico, enseguida nos vamos a ver de dónde está el error. Bueno, después había quedado algo con el ángulo. ¿El ángulo está bien así calculado? Sí. 30,96. Ustedes me habían dicho de 34,40 creo, ¿no? Vean, la diferencia, vamos a ver una cosa. La diferencia que hay cuando hacemos la cuenta acá, esta diferencia, siempre me va a tener que dar el ángulo no, perdón, esa diferencia no, perdón. Esto dijimos que era 30. Este ángulo que está acá,
con este ángulo que está acá. La diferencia de esos dos ángulos me tiene que dar el ángulo de la impedancia, que fue lo que dijimos, siempre me tiene que dar esto. Entonces, ahí tendríamos una forma de ver, porque me queda 45 menos 14.04, me da 30.96. Me da 30.96, si hago 45, que es el ángulo de la tensión. Y ahora vamos a ver por qué hice eso. Si hago este 45, que es el ángulo de la tensión, con la diferencia del ángulo de la corriente, me tiene que quedar el ángulo de la impedancia. O sea que yo calculo que este 30,96 tiene que estar bien. Hicieron todos la cuenta, da 30,96, porque me dijeron de un 34,40. Bueno, entonces lo dejamos ahí en 30,96, debe ser el valor correcto. Ahora lo que me falta graficar, para terminar con el ejercicio, vamos a graficar tensiones, vamos a graficar los fasores de tensión y corriente. Bueno, vamos a hacer este mismo gráfico que habíamos hecho acá arriba. Este que está acá. Entonces vamos a necesitar dos escalas. Vamos a usar una escala de tensión y vamos a usar una escala de corriente. Y vamos al gráfico. Tomamos la forma. Recuerden esto, que es, ahora estoy trabajando en los 4 cuadrantes. Cuando estoy graficando esto, estoy trabajando en los 4 cuadrantes. Bueno, la tensión 707, ángulo 45. La dibujo porque ya tengo sus valores. Entonces, aproximadamente 45 grados, estaría por acá, la tensión 707, bueno, vamos a pensar que estamos acá, esa es la tensión, y vamos a suponer una escala de 1 volt, 1 centímetro,
Y acá vamos a poner 1 ampere, no sé cuánto dio. En la corriente también 1,21. Vamos a poner 1 ampere, 2 centímetros. Acá tenemos entonces la tensión, que la tensión es 707 ángulo 45 voltios. No nos olvidemos del sentido de giro, que es este, con la velocidad angular, la parte real imaginaria, perdón, la parte imaginaria positiva, imaginaria negativa, reales positivos, vamos a ponerlo así, reales positivos, y de este lado voy a tener los reales negativos. Bueno, y la corriente me dio 1,21 y el ángulo me dio mucho más bajo, que es 14. Vamos a dibujarla la corriente aproximadamente, donde estaría ubicada. Ángulo positivo también. Y la corriente estaría más o menos por ahí con la escala. Ustedes, si tienen transportador, hagan con el transportador. Entonces, acá tenemos 14. ¿Cuánto me daba esto? 0,4. Y este es el módulo de la corriente, que es 1,21 amperes. Acá lo escribí de otra manera, en la parte de la corriente. De las dos formas se puede anotar. Y acá de nuevo se forma el ángulo que hay entre tensión y corriente, que este ángulo va a ser el ángulo de la impedancia. Este ángulo va a ser siempre el ángulo de la impedancia. Pero ahora vemos otra cuestión, que este vector, el vector de la corriente, se encuentra atrasado. O sea que si yo voy a marcar un punto de observación en el segundo cuadrante, como hice en el ejemplo anterior, voy a poner un punto de observación acá y a ver quién cruza primero esta línea del observador. Voy a ver que el primero va a ser la tensión y después va a venir la corriente, porque estos dos vectores, este y este vector, el vector tensión y el vector corriente, están girando a la misma velocidad angular y con el mismo sentido, que el sentido es el que está marcado acá. Por lo tanto, acá podemos sacar una conclusión igual a la que obtuvimos en el ejemplo anterior. Podemos tener que en este ejemplo donde la reactancia es inductiva, la tensión acá adelanta
a la corriente. Y esto también es importante porque esto se da en todo circuito donde la impedancia o la impedancia equivalente es de características inductivas. Entonces observen que es todo lo contrario a lo que pasaba en este caso, donde la corriente adelanta la tensión en este circuito. En este circuito, que es inductivo, se da todo lo contrario. O sea, la forma inversa, la tensión adelanta la corriente. Bien, ahora veamos rápidamente otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 3. En este ejemplo 3 se tienen dos impedancias. Calcular la corriente que circula si estas se conectan en serie. Si estas se conectan en serie. Bueno, datos. Vamos a poner Z1 va a ser 2 más J6 ohms y Z2 va a ser 3 menos J6 ohms. La tensión que le vamos a poner en el circuito va a ser la misma, 45 grados. Y esto van a ser los voltios. Por lo tanto, me dicen que se conectan en serie Z1 y Z2. Dibujo el generador y acá vamos a hacer el circuito equivalente donde va a haber una Z equivalente bueno, lo completo un poquito, puedo poner los valores instantáneos y esto es E707 45 grados. Esto queda como está. Estos son voltios. Estos son voltios. Y acá vamos a tener que calcular una corriente que va a venir en este sentido. Vean que la corriente siempre la estoy dibujando como positiva. La estoy dibujando como positiva, que sale del positivo del generador. Bueno, vamos a calcular la Z equivalente. Z equivalente va a ser Z1 más Z2. Z1 es 2 más J6 más
3 menos J6, y esto queda 2 más J6 si desarrollo los paréntesis, más 3 menos J6, bueno, desaparece la parte imaginaria y me queda 5 ohms. Lo único que me queda de la impedancia es la parte real. Quedó en la Z equivalente solo la parte real que representa la resistencia eléctrica equivalente. Podemos poner que los efectos de las reactancias capacitivas, los efectos de las reactancias capacitivas la reactancia capacitiva e inductiva se anulan y el circuito equivalente representa una resistencia pura. Bien, vamos a representar estas impedancias. Ya sabemos que se anularon y la Z equivalente, que yo ahí no le marqué el ángulo, sino que lo que calculé fue el valor de la parte real, qué ángulo se imaginan que va a tener esta impedancia. ¿Qué ángulo podría tener? Bueno, ya lo vamos a ver. Si me deja la máquina, ya lo vamos a ver graficándolos. Ángulo cero, exacto. El ángulo va a ser cero, o sea que va a estar sobre el eje de los números reales, y esto lo que me va a permitir es que la resistencia va a estar, vamos a graficar ahora los dos valores que tenemos, 2 más J6, 2 menos J6. Entonces vamos a hacer una escala, vamos a graficamos las impedancias. Escala, directamente le ponemos un centímetro y empezamos a graficar una, le ponemos 1, 2, 4, 5, 6. Una era 6J, estaba sobre este eje, a ver, 6J positivo y 2 la parte real. Por lo tanto, nosotros tenemos acá
impedancia. Y si ahora yo marco la parte negativa, acá están los menos J, no nos olvidemos que esto está en ohms, acá tengo menos 6J. Y acá también esta unidad está toda en ohms, y la unidad acá está toda en ohms, y la otra impedancia era 3 menos J6. O sea que esta impedancia la tengo acá. Vamos a ver si las puedo graficar. Z1 y Z2. Uno es el punto acá y el vector. Y ahora vamos, esa sería la que yo llamé Z1. Ahora vamos a graficar Z2, que es unir con un vector el punto en cuestión. Muy bien. Y ahora tenemos que sumarlas. Porque quiero hacer gráficamente. Acá voy a tener el ángulo que va a formar de Z1, y este es el módulo de Z1, y acá va a estar el ángulo de Z2, y acá el módulo de Z2. Ahí tengo representadas las dos impedancias y voy a proceder a sumarlas. ¿Cómo es lo que hago? Traslado una al extremo de la otra, o uso la regla del paralelogramo. Voy a trasladar la de abajo lo más parecido posible a que esté ahí con módulo de Z2. Ahora voy a trasladar a mano Z2. Voy a tratar de... Ustedes hagan con la regla, con dos reglas, dos escuadras, y más o menos Z2 terminaría, ya sabemos que va a terminar Z2, y acá es 4 y acá es 5. Z2 llegaría hasta acá, de acá a ese extremo. Ya lo sabemos eso. Yo me valgo de eso, pero ustedes hagan con... Y ahí hago la suma. Y la resultante va a ser la que yo trace desde el origen, hasta el final de la Z2 que elegí. Voy a hacer a mano. Esta de acá es Z2. Entonces, acá voy a tener Z equivalente.
ahí está, con verde. Esta que está acá es la z equivalente del módulo y el ángulo me da 0. El ángulo da 0. Entonces, puedo escribir que la z equivalente será 5 ángulo 0. Vean de qué es lo que me queda. Me queda el vector, este vector que llega hasta 2 ohms, con el vector que llega hasta 3, la suma de los dos vectores, en la parte real da 5. Bueno, y ahora a calcular la corriente. Ya calculamos la corriente de nuevo y usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que es E. Profe, de la otra materia no vamos a ver nada. Quiero terminar con esto. Y ahora arrancamos con la Vale. otra. E sobre Z. No sé aparte qué hora es. ¿Qué hora es? 11. Bueno, tenemos para terminar de ver la otra materia. Y tenemos, esto era 707, ángulo 45. Y esto me queda 5 ángulo 0. Si hago la cuenta, me queda 45 con el signo que tiene, menos ángulo 0, y la corriente me da, bueno, el ángulo me da 45, y esa cuenta que está ahí, que me va a dar muy parecido a lo que... 0,15 me da a mí. 0,16. No sé cuánto les da a ustedes. 7.07 dividido 5. No, 1,42 ahora. Creo que es 1,42. 7.07 dividido 5. Sí. 1,42, muy bien. Me da 1,42 y los ángulos me dan iguales. Bueno, ahora se va a cortar, arrancamos con laboratorio y les dejo que hagan el gráfico ustedes y como tarea y que saquen la conclusión ustedes, o después me comenta qué conclusiones sacaron cuando hicieron